Hola, soy Dale Yerton. Les doy la bienvenida a este estudio que se llama Porque lo digo yo. Estamos analizando el tema de la autoridad espiritual y estamos viendo cómo debe ser nuestra relación con Dios y los demás. Cómo es que nos interconectamos los unos con los otros. Esta es la sexta y la última lección, y si no lo has hecho te animaría a ver las otras 5 lecciones. Por favor, estúdialas. Son 6 lecciones en este estudio. Esta lección se llama Dos serán uno. Dos serán uno. Y lo que voy a hacer será utilizar la ilustración natural del matrimonio para ilustrar cómo Dios quiere usar la autoridad en nuestra vida y sus propósitos para hacerlo. Veremos que Dios hace esto muchas veces en la Biblia. Él utiliza lo natural para ilustrar lo espiritual. Y la razón es porque simplemente es muy difícil que nosotros entendamos. Es decir, hablamos sobre Dios, hablamos sobre el reino de Dios, hablamos de cosas del espíritu que no puedes ver con tu ojo natural. Pero en lo natural sí que puedes ver cosas que son una ilustración de lo espiritual. Alguien ha dicho que toda verdad es paralela. Si puedes encontrar algo a nivel natural, también será cierto a nivel espiritual. Entonces, lo primero que yo quisiera discutir aquí, como un buen ejemplo, es el hombre solitario. El hombre solitario. Lo vemos cuando Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y de ahí surge una pregunta. ¿Por qué el hombre se casa en primer lugar? ¿Qué es lo que lleva a un hombre a tomar esta clase de decisión? Lo que le lleva a decir, así es como quiero vivir mi vida. Esto es lo que yo quiero. Y luego ve a Eva. Adán dice, yo nunca he visto algo así en mi vida. Esta es la más hermosa criatura que yo jamás he visto. ¿Por qué el hombre se casa? Pues es bastante obvio. Había algo que faltaba en su vida. Había algo que faltaba, aun si él no sabía qué era, hasta que vio a Eva. Y ella de repente llamó su atención. Había algo que faltaba y él era muy solitario. Su corazón estaba vacío y su vida estaba incompleta. Como hemos dicho, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y esa es la verdad. Eso crea tantos problemas en nuestra vida por estar solo. Dios nunca quiso que la vida fuera así. Entonces en Génesis capítulo 2 versículo 18, el Señor Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada o idónea. Y cuando retrocedes y estudias la referencia del capítulo 2, Dios está creando todos estos animales antes que Adán, y Él les está poniendo nombre, y cualquier nombre que Él les ponga es el que se les quedará. Pero no había nadie como Adán, no había nadie como Él. Y fue ahí cuando Dios creó a Eva. Dios la hizo, y descubrirás que esto está en Génesis capítulo 2, de hecho está al final de ese capítulo 2. En los versos 23 y 24 Adán dice, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Y luego saca esta conclusión. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. De ahí obtuve el título para esta lección. Dos serán uno. Esa fue la intención de Dios. Ese fue el propósito. Esta fue la mismísima razón por la que Dios hace a Eva y la trae con Adán. Y mucha gente no entiende todo esto. Muchos verdaderamente no entienden el propósito del matrimonio. Porque la meta del matrimonio no son las relaciones. No, el sexo es algo muy poderoso y el sexo tiene un rol que desempeñar aquí, en el matrimonio. Pero esa no es la meta. La meta es que dos lleguen a ser uno. Ese es el propósito. Y tristemente, muchas parejas nunca logran alcanzarlo. Comienzan a perder la atención y empiezan a perseguir el éxito en sus carreras o lo que crean que es importante para ellos.
y se pierden del mismísimo propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio es que dos lleguen a ser uno. ¿Y qué es lo que Dios hace? Dios nos da una ilustración, un ejemplo de, de lo que se trata la vida. Em, Lo cierto es que físicamente Adán estaba completo en Eva. Analizo mi vida desde esa perspectiva y cuando era un joven predicador, Dios mío, ya empezaba a tener problemas de salud porque me exigía demasiado a mí mismo. Ayunaba demasiado, no comía apropiadamente. Y esto lo he dicho tantas veces, pero es que es la verdad. Es toda la verdad. Jesucristo salvó mi alma, pero mi esposa Evelyn salvó mi vida. Y esa es toda la verdad, porque yo estaba completo en ella. Ella trajo algo a mi vida que estaba perdido. Oh, Dios. Recuerdo cuando la vi, para mí era la criatura más hermosa que mis ojos hubieran visto jamás. Y yo estaba simplemente atónito y fascinado, cautivado por su belleza. Yo podía estar completo en ella. Esa fue la meta de Dios. Su propósito era que dos llegaran a ser uno. Ahora, hablemos de un segundo punto aquí. Y esto se conecta con lo que hablamos sobre el hombre solitario. Vamos a hablar del Dios solitario. Puede que nunca hayas pensado de Dios en esos términos, pero el Antiguo Testamento lo revela. ¿Por qué? ¿Por qué Dios crea a la humanidad en primer lugar? ¿Por qué crea a Adán y a Eva? ¿Por qué crea a la humanidad? ¿Qué propósito tuvo para él? Qué buena pregunta. La respuesta es su soledad. Estaba solitario. Claro que sí, la Biblia describe a Dios como amor, pero un amor que no puede expresarse morirá. Cuando un amor no puede expresarse es porque hay algo que falta. Y había algo que faltaba en el reino de Dios. Y por eso cuando lees el Antiguo Testamento, descubrirás que este Antiguo Testamento revela a Dios como el Dios solitario. Como dijimos, mucha gente no piensa en Dios como alguien solitario. ¿Por qué estaría solitario si Él puede crear todo un mundo, pero se encuentra en un mundo que es solo para Él? Porque no hay nadie que sea como Él. Entonces en el Antiguo Testamento vemos que una y otra vez, mientras más se acercan las personas a Dios, más temor llegaban a tenerle, más miedo. Y de esta manera no puedes llegar a ser uno. No pueden ser mejores amigos de esta manera. Dos no pueden ser uno si uno vive aterrorizado del otro. Y una de las ilustraciones gráficas de este asunto es Moisés cuando sube al monte Sinaí para ver a Dios. Y en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 21, Moisés describe este evento, cuando subió a encontrarse con Dios y dijo, tan aterrador era este espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Estoy temblando de miedo. Y estamos hablando del gran profeta Moisés. No estamos hablando de alguien que no conoce a Dios. Hablamos de un hombre que tiene una relación con Dios como nadie en la historia la ha tenido jamás. Nadie más en el planeta Tierra conoció a Dios como Moisés conoció a Dios. Y es Moisés quien dice, estoy temblando de miedo. Temblando de miedo. No hay manera que una relación de esposo y esposa pueda ser lo que tendría que ser si uno de ellos está viviendo en temor, con miedo de lo que podría pasar. No pueden confiar. Y por esa razón, nunca podrán ser uno. Es lo que vemos en el Antiguo Testamento con Dios. Él es un Dios solitario. Tenemos que ir más allá del Antiguo Testamento y ver la eternidad pasada. La rebelión de Satanás en el cielo había dejado un gran vacío, un gran hueco en el cielo. No tenemos muchos detalles, la Biblia no nos da mucha información sobre lo que pasó en la eternidad antes del Génesis o lo que ocurrirá en la eternidad futura. No habla mucho al respecto, pero
Jesús habla al respecto en Lucas capítulo 10, versículo 18. Jesús habla de algo que ocurrió en la eternidad pasada, en el trono de Dios, y les dice a sus discípulos: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí habla de una rebelión, una revuelta, un levantamiento. Habla del momento en que Lucifer dice: yo seré como el Altísimo, y su plan es reemplazar a Dios. Y Dios le echa del cielo. Dios lo expulsa. Y la manera en que Jesús lo describe es como un rayo cayendo del cielo. Lo vio caer como un rayo del cielo. Y gracias a esta rebelión, esta revuelta, se crea un vacío en el cielo. Porque como dijimos acerca del amor, el amor necesita ser expresado. Debe haber un objeto para nuestro amor. En Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, el apóstol describe a Dios como amor. Él dice: el que no ama no ha conocido a Dios. No conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora quiero destacar algo aquí. No dice que el amor es Dios. No dice eso. Dice que Dios es amor. Es una gran diferencia. Dios es amor y por su naturaleza divina de amor, no hay nada a lo que Él pueda expresar ese amor. No hay nadie sobre quien derramar ese amor. Por esta razón Él hizo la creación. Amor, el amor debe hallar la forma de expresarse a sí mismo. Aquí usamos la imagen de un hombre dando un regalo, probablemente sea joyería, y eso es algo que he hecho siempre. De todos mis viajes por el mundo traigo regalos, joyas para mi esposa. Y han habido ocasiones en que ella me dice: ya deja de traerme joyas y más joyas, ya no necesito más joyas. Y yo le digo algo como: cuando dejes de usarla, ya no te la traigo. ¿Por qué sigo haciendo esto? Porque esta es una expresión de mi amor. Y he de confesar que cuando estoy lejos de casa por varios días o 2 o 3 semanas, me vuelvo muy vulnerable en mi expresión de amor. Invertiré hasta el último centavo para comprar algo que pueda regalarle. ¿Por qué? El amor debe expresarse a sí mismo. Y es lo mismo con Dios. Dios tiene que encontrar la manera para expresar su amor. Él es un Dios solitario. Por eso, cuando nos remontamos a Génesis, el libro del principio, capítulo 1, versículo 27, que dice que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, a su propia imagen. Varón y hembra los creó. Y aquí está hablando de la creación, cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Él crea a Adán y Eva y los pone en este jardín. ¿Por qué? Porque quiere pasar tiempo con ellos. Puede compartir con ellos. Puede hablar con ellos. Puede ser amigo de ellos. Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9. Esto es después que Adán y Eva se rebelaran contra la autoridad de Dios. Habían sido engañados para seguir al diablo, rechazando la autoridad de Dios sobre sus vidas. El versículo dice: cuando oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín, cuando el día comenzó a refrescar, Adán y Eva corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Leamos ahora el versículo 9. Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás? Vaya, algo ha cambiado en el jardín. Y lo que ha cambiado es que los hijos de Dios ahora se resisten a su autoridad. Están resistiéndose a Él. En vez de someterse a Él y someterse a su autoridad, están resistiéndose a su voluntad y se están escondiendo de Dios. ¿Alguna vez has intentado hacerlo? ¿Alguna vez intentarle decirle a Dios no? Es el mismo problema. El mismo problema. El profeta Isaías lo dice en Isaías 59:2. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar
su rostro, para no escuchar. ¿Cuál es el problema? La rebelión. El problema es una falta de sumisión a la autoridad. Negarse a entrar bajo la autoridad de Dios. Son tus iniquidades, que también se llaman pecados. Todo pecado es iniquidad, es estar sin ley, es rebelarse en contra de la autoridad de Dios, alejarse y decir no a Dios. Ese era el problema que teníamos en el Antiguo Testamento. Y esto me lleva al tercer punto que quiero hablar aquí. Quiero hablar de la esposa del Cordero. La esposa del Cordero. Esto se encuentra en la Escritura. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 9, dice, se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, llenas con las últimas 7 plagas. Se acercó a mí y me dijo, ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. ¿Qué, qué declaración? La esposa del Cordero. Puede que digamos que es una declaración inusual y metafórica. ¿Quién ha oído de semejante cosa? La esposa del Cordero. ¿Quién ha oído hablar del Cordero que se casa? ¿Por qué Dios haría esto y por qué nos da este tipo de misterios divinos? Dios está usando esta ilustración inusual para ayudarnos a comprender un misterio divino. Algo que muchas personas no comprenden. Está usando esta esposa del Cordero para que nosotros podamos crear una imagen mental para comprender la verdad de lo que Él está intentando decir. Muchas veces Dios habla y dice una cosa, pero nosotros oímos algo más. Por ejemplo, cuando está hablando del cordero, un cordero nos recuerda al cordero del sacrificio. El cordero que se vuelve el sacrificio sustituto, tomando el lugar de Isaac. Había un cordero atorado por los cuernos en una rama. Y Dios dice, no mates a Isaac, que yo he provisto para ti un sacrificio. Entonces el cordero es el sacrificio sustituto. Eso es lo que el Antiguo Testamento nos enseña. Todos los sacrificios religiosos y altares, todo esto culmina con tomar al cordero inocente y ofreciéndolo tanto a él como su sangre como un sacrificio a Dios. Esto se hizo miles de veces, se hizo millones de veces, una y otra y otra y otra vez. Dios está intentando que ellos lo entiendan. Verás, la redención está completa en el Cordero de Dios, no en un pequeño sacrificio sustituto. Por eso cuando Jesús vino, vemos que a Él se le llama el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y por esto en Efesios 1:7, el apóstol Pablo escribe, en Él, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Lo que dice es que todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento, todos los corderos sacrificados, señalan al Cordero de Dios, Cristo Jesús. Está señalando a lo que Jesús iba a lograr en la cruz, cuando Él se vuelve el sacrificio de Dios. No un sacrificio sustituto. Él era el genuino. Él pagó la deuda por completo para que pudiéramos estar redimidos delante de Dios. El propósito de la redención no es solo el perdón de nuestros pecados. No, para nada. La redención es mucho más que solo el perdón de los pecados. Gracias a Dios porque eso ocurre. Pero es mucho más. Pablo dice que esto se hizo para reunir en Él todas las cosas, que todo lo que hay en el cielo y en la tierra pueda ser uno en Él. Dos llegarán a ser uno. Ese es el propósito
de la redención. La redención es mucho más que solo el perdón de los pecados. La redención nos hace la novia de Cristo. De eso está hablando aquí. De eso está hablando cuando menciona a la esposa del Cordero. La esposa del Cordero. Dice que todos los que han creído en el Cordero de Dios, aquellos que han confiado en la sangre de Cristo Jesús y que Él murió en nuestro lugar, que Él fue al infierno para que pudiéramos ir al cielo. Jesús tomó mi pecado sobre sí mismo y murió por mí. Pagó una deuda que no tenía por qué haber pagado y que yo no podía pagar. Lo hizo por mí y por ti, amigo mío. ¿Por qué? No solo para que recibiéramos perdón de pecados, no, mucho más que eso. Él nos hace sus amados. Él nos hace la novia de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos dice que hace que nos sentemos juntamente con Él en los lugares celestiales, con Cristo Jesús. Él nos invita a su mismo trono, así como Dios el Padre dice a Dios el Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora Jesús nos invita a ti y a mí: ven y siéntate conmigo en mi trono. ¡Qué gloriosa imagen de la redención! Y, como dijimos antes, la Biblia no habla mucho de la eternidad pasada o la eternidad futura. Nos da pequeños destellos de lo que esto va a ser. Pero la Biblia es la historia de la redención. La redención, donde Él nos junta, nos hace uno con Cristo. Dos llegarán a ser uno. En Efesios capítulo 5, versos 31 y 32, Pablo habla al respecto. La creación del hombre, cuando Dios hizo a Eva para el hombre y dice: por eso dejará el hombre a su padre y madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Esto lo vemos en los escritos de Pablo, que dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Luego agrega esta nota: este es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la Iglesia. De eso es de lo que se trata. No se trata solo de un hombre y una mujer casándose y siendo uno solo. No, es más que eso. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Recuerdo haber dicho que Adán y Eva llegaron a ser uno solo en lo físico, una carne, pero aquel que se une al Señor es uno con Él en el espíritu. ¡Qué tremendo! Y hay otro versículo de la Escritura que conjunta todo esto, porque somos más que cuerpo y espíritu, somos alma también. Por eso en Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. El propósito de Dios es que seamos uno, uno. Como hombre y mujer se hacen una sola carne, como nos hacemos un solo espíritu con Cristo Jesús, en la iglesia, con nuestros hermanos y hermanas, estamos completos. Nos hacemos un corazón y un alma en Cristo Jesús. Esa es la historia de la redención. Y es el máximo propósito de Dios en la redención. El propósito de Dios en la redención no es solo el perdonar nuestros pecados. No. Él quiere hacernos uno en Cristo Jesús. Él quiere que estemos completos, rearmarnos, todo lo que faltaba, todo lo que no estaba, todo lo que necesitábamos. Lo hemos hallado, lo hallamos en Cristo, lo encontramos en el amor, nos convertimos en el cuerpo de Cristo. Me encanta este pasaje que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versos 24 al 28. Otra vez hay que decir que la Biblia no nos dice mucho sobre la eternidad pasada o la eternidad futura. La Biblia es la historia de la redención. Tiene un principio y un final. Y ahora estamos hablando de ese final. 1 Corintios 15, 24. Entonces vendrá el fin. Cuando Él, hablando de Cristo Jesús,
entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio y autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos a su dominio. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha puesto todo bajo sus pies. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Estamos hablando del final de la redención. Hablamos sobre el propósito cuando venga el fin. ¿Qué va a ocurrir? La meta es que dos lleguen a ser uno. Seremos uno, uno con Cristo, uno con los demás. No vamos a estar peleando y no vamos a estar discutiendo ni en conflicto constante unos con otros. Estaremos en sumisión y estaremos bajo autoridad. Vamos a ser como un cuerpo, un alma y un espíritu en Cristo Jesús. Esa es la meta de la redención. Dos llegarán a ser uno. Así que yo te reto, amigo mío. Este es el propósito de Dios en la redención. Para eso vino Jesús en primer lugar, para rearmar todas las cosas. ¿Y qué podemos hacer? Tú y yo. Tenemos que dejar de competir y empezar a completar. Vamos a repetirlo. Tenemos que dejar de competir y empezar a completar unos a otros. Encuentra tu lugar en el cuerpo de Cristo. Sométete a las autoridades que Dios ha puesto en tu vida. Y cuando lo hagas y encuentres tu lugar, entonces descubrirás que estás completo en Él. Necesitamos de los demás en el reino de Dios.